Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme para escudriñar las escrituras en este día. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús. Yo sé que he estado hablando acerca de los dones y vamos a seguir continuando con ese tema, pero hoy quiero hacer un paréntesis porque, bueno, como ustedes saben, no he estado subiendo videos de YouTube, pero estuvimos de vacaciones, estuvimos fuera, pero en ese tiempo Dios me ha estado hablando y preguntando cosas que quiero transmitirles a ustedes, porque tal vez ustedes estén pasando algo similar conmigo en mi relación con Dios. Y a veces es muy fácil para nosotros relacionarnos con el Padre, ¿verdad? Porque oramos al Padre y le pedimos al Padre. Y también es fácil relacionarnos con el Espíritu Santo porque sabemos que Él es el que obra en el corazón de las personas y a través del Espíritu Santo es que Dios nos cambia, nos transforma, nos habla, escuchamos su voz y a veces descuidamos o no sabemos qué parte, cómo comunicarnos con Jesús y qué parte tiene Jesús en la vida del creyente. Y haciéndome esas preguntas es de que viene este tema, o más que todo, más que un tema, realmente no es un tema, es algo que yo misma estoy descubriendo y que estoy tratando de balancear mi vida espiritual en relación a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que los tres son uno, que son Dios en entero, pero cada uno tiene una función y cada uno deberíamos de tener una cierta intimidad o comunión con él. Pero como digo al principio, para mí se me hace muy fácil tener mi relación con mi Padre Celestial porque sé que Él es y qué intimidad o cómo me relaciono con Él y con el Espíritu Santo igualmente, pero creo que Dios me ha estado por algunos años preguntándome de mi relación con Jesús. Y cada vez siento que a través del Espíritu Santo Dios me está mostrando que Él tiene una parte en nuestra vida hasta el día de hoy. Sabemos que Jesús, ¿verdad? Fue el camino que nos lleva al Padre. Sabemos acerca del sacrificio de Jesús, pero ¿cómo me puedo relacionar con Él? Esa es mi pregunta. Si alguno de ustedes sabe o tiene una idea de cómo debe de ser nuestra intimidad con Jesús, pues puede dejarme una descripción, me puede dejar su comentario, pero bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para pedirte por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú tomes este espacio, que seas tú, Señor, el que nos instruya, que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre y que nos ayudes a escudriñar y entender más tu palabra. Padre, habla a través de mi boca y toca los corazones, Señor, que esta palabra nos traiga curiosidad de conocerte más, de saber más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando un poquito, como dije, acerca de Jesús y de la manera de cómo nosotros miramos a Jesús. En qué etapa de la vida de Jesús nos quedamos o nos enfocamos. Y muchos de nuestras vidas hoy o muchas de las personas en este tiempo se enfocan, hay tres maneras, voy a decirlo, tres maneras, y una es acerca de la vida terrenal de Jesús, otros acerca de la cruz y otros acerca de Jesús, de la resurrección y dónde se encuentra hoy Jesús. Las tres son importantes y conocerla es importante, pero nuestra victoria
del creyente, ¿dónde se encuentra? Ok, mucha gente se encuentra, voy a leer Mateo capítulo 4 y voy a leer del 23 al 24 y dice así: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuviera, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes le seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén y de toda Judea y del oriente del río Jordán. Lo leí hasta el 25. Aquí en Mateo nos está dando su ministerio de Jesús en la tierra, y muchos de nosotros todavía nos quedamos en este tiempo, ¿verdad? Vemos a Jesús todavía como el sanador, el que libertaba de los demonios, el que proveía en una manera sobrenatural, como cuando multiplicó los peces y alimentó a más de 5,000 personas. Y nos emociona conocer a Jesús en esa etapa de su vida, saber que para él no había nada imposible, que las leyes naturales de este mundo no lo gobernaban, ni, ¿verdad? Ni aún el mar lo gobernaba, sino que él le hablaba al mar y el mar obedecía. Así era el ministerio y el poder que Jesús caminó en esta tierra, y nos encanta y me gusta a mí también saber de que Jesús dijo mayores cosas que él haríamos. Pero para el cristiano, nuestra victoria, el privilegio que tenemos hoy de ser hijos de Dios, no consiste en los milagros que Jesús hizo. No consiste en cuánto sanó, si el mar le obedeció. Allí no está nuestra victoria. Ahora vamos a ver la segunda manera como la mayoría de las personas que creemos miramos a Jesús. Y siempre lo estamos mirando en la cruz del Calvario, con su corona, en la cruz clavado, lleno de sangre, sufriendo, atormentado. Y creo que esa es la fotografía que la mayoría de los pastores ha puesto en nuestra mente, y creo que es algo difícil a veces de movernos de allí. Pero ¿qué creen? Nuestra victoria aún no está en la cruz. Comenzó en la cruz, lo vuelvo a repetir por si alguien quiere sacarlo de contexto, comenzó en la cruz. Nuestra victoria, el ser redimidos comenzó en la cruz, comenzó con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y no lo estoy haciendo de menos, no. Fue el principio, fue el paso primero que tenía que Jesús tomar para nuestra redención, para quitar nuestros pecados. Pero fue hasta el final. Y por eso dije, muchos escogemos ver a Jesús así. La mayoría de las canciones o música cristiana que se cantaba antes decía, en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz, ¿verdad? O algo así. Y sí, en la cruz Jesús comenzó el sacrificio. Y muchos de nosotros hoy en día, muchas personas, no sé si les ha tocado, traen un Cristo aquí crucificado. Y yo no digo que está mal, ¿verdad? Es de cada quien.
pero Cristo ya no está en la cruz. Jesucristo no tenía que morir una y otra vez como se hacía en el Antiguo Testamento. Él fue a la cruz una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue perfecto y su sacrificio cubrió los pecados de toda la gente que murió, que muere y que morirá. Era perfecto en su sacrificio. Pero Jesús ya no está allí. Y el poder del cristiano no está en la cruz. Ahora sí les voy a decir dónde. Está en la resurrección. Cuando el Padre Celestial acepta el sacrificio de Jesús, pero muy pocos de nosotros, incluyéndome a mí, entendemos que Jesús, lo entendemos aquí, lo sabemos porque conocemos las Escrituras, pero en nuestra mente y en nuestro interior creo que seguimos viendo Jesús en la cruz y no lo vemos sentado a la diestra del Padre, donde las Escrituras nos dice que está. Voy a leer otros pasajes de la Biblia y voy a leer Segunda de Corintios. La voy a leer en otra versión, la voy a leer en la Reina Valera porque creo que nos da a entender en una manera más fácil lo que está queriéndonos decir. En Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero lo que quiero sacar de aquí es la primera parte. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz del Calvario, como todos nosotros ya sabemos, en la cruz del Calvario, Jesús, siendo puro, siendo sin pecado, cargó o tomó el pecado entero de la humanidad. Él no tenía pecado, pero decidió por su propia voluntad venir a la cruz y llevar el sacrificio por la humanidad entera, una vez y para siempre. No era algo que va a ser constantemente hacer y hacer, una vez. Y lo hizo y murió. Dios cargó sobre él el pecado de todo el mundo. Jesús pagó el precio que nosotros deberíamos de tomar. Pero como dije, allí fue el principio. Cosas pasaron cuando esos 3 días que Jesús estuvo, como quien dice, muerto, pero no estaba muerto, estaba haciendo algo que nosotros a veces todavía no lo podemos entender ni comprender. Pero mírenme, voy a leer Hebreos. Hebreos 9 dice, Hebreos capítulo 9, el 24 dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Se está refiriendo al tabernáculo del Antiguo Testamento, donde estaba el lugar santísimo, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Esta es la parte que quiero que lean. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Jesús tuvo que entrar a ese lugar santísimo y ofrecer su misma sangre y rociar, para no rociar ni cubrir, sino para quitar el pecado del mundo.
en el 26, pero la parte de abajo dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Pero Él no se quedó allí y todos lo sabemos. Voy a ir al 10, ahí mismo en Hebreos 10, la parte 9 a mitad dice, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahora el 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote, o sea Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Voy a leerlo otra vez, dice. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí es donde está Jesús y allí es donde está nuestra victoria. Cuando Jesús termina, completa el sacrificio entero. Y eso implica la muerte y la resurrección. La resurrección es importante. Sin resurrección, Jesús hubiera sido como cualquier otro humano que muere, mas sin embargo resucitó. Quería decir que el Padre Celestial había aceptado el sacrificio de la cruz. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tú miras a Jesús? ¿Cómo miras tú a Jesús? ¿Lo miras todavía como Jesús, el que caminó en esta tierra haciendo milagros, señales, prodigios, liberando? ¿O lo miras como Jesús, el de la cruz, atormentado, sufriendo, adolorido, asangrentado? ¿O lo miras como Jesús el victorioso, el que está sentado a la diestra de Dios y sigue intercediendo por nosotros, pero ya no con un sacrificio? Él está a la diestra de Dios y allí está nuestra victoria. Allí está la victoria del cristiano. Pero pocos tenemos una imagen de ese Jesús sentado a la derecha del Padre, victorioso, siendo el primer hijo resucitado. Él es el primogénito de Dios. Y así es como Dios completó la obra para nosotros, la humanidad. Pero, como dije al principio, a veces se nos hace difícil relacionarnos con Jesús, pero creo que el primer lugar para tener una relación con Jesús es entender cómo lo veo yo, en qué etapa de su vida lo veo yo, porque tiene que haber hay una imagen o un concepto de Jesús que se queda bien, ¿cómo se dice? Vivo en nuestro interior, y eso nos hace relacionarnos a Él. Para mí, yo podría decir, lo que más me resalta acerca de Jesús es el sacrificio de la cruz, es el sufrimiento que tuvo que pasar, pero también sé que Él ha estado conmigo en todo tiempo, que nunca me ha dejado, que nunca me ha desamparado, que me amó a pesar de ser quien soy, que me aceptó a pesar de ser quien soy. Entonces, creo que eso también nos ayuda a relacionarnos con Él. Hay otra parte acerca de Jesús que tampoco no creo que lo entendamos ni lo hemos tal vez puesto
en nuestra memoria, y es que Jesús también dice que Él es el novio de la iglesia. Y cuando viene ese concepto a mí, cambia totalmente lo que pienso acerca de Jesús, porque un novio es alguien que te corteja, que te ama, que no te juzga, que te acepta, que te ama a pesar de. Entonces, hay un concepto mucho más grande de lo que podemos todavía entender y comprender. Pero les quise compartir esto porque eso es lo que Dios me dice a mí, es ¿dónde está Jesús en mi vida? Yo sé que Jesús es mi Salvador y eso ya como cristianos queda sentado, pero ¿cuál es mi relación con Jesús? ¿Cómo me puedo acercar más a Él? Entonces, esas preguntas quedan. Sí, como dije, si alguno de ustedes, a lo mejor hay alguien de ustedes que quizás yo, porque soy mujer, tengo más cercanía con el Padre y con el Hijo y no sé cómo relacionarme con Jesús, pero tal vez salga alguien afuera que diga, oh, yo tengo una amistad o tengo una comunión con Jesús íntima y así es, así, 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 que sería bueno que lo pudiéramos compartir y que entre todos, ¿verdad? Cada uno conocemos una área de Dios que los demás no lo conocen. So, este es lo que les quería compartir hoy. Espero que les anime y que esto los haga a ustedes mismos preguntarse qué parte Jesús tiene en mi vida hoy como cristiano. Vamos a terminar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este espacio que puedo compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que tú nos aclares, Señor, y nos muestres cada día más tu palabra, que ella se vuelva una realidad en nuestras vidas, que la podamos caminar, que seamos, Señor, el reflejo de tu amor en esta tierra. Así como Jesús caminó, Señor, podamos caminar en victoria, Padre. En el nombre de Jesús te pido tu bendición sobre todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Y gracias te doy. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.